Hola, ¿cómo están todos? En este video hablaremos sobre operacionalización de variables. Mi nombre es Leonardo Albitres Flores. Comencemos. Aquí vamos a ver la definición de variables, tipos de variables, escalas de medición y operacionalización de variables. ¿Qué es una variable? Va a ser una característica objetivable, medible, que toma diversos valores entre sujeto y sujeto de una población. Vimiao nos pregunta: si mi población son personas con hipertensión, ¿tener hipertensión será una variable? La respuesta es no, Vimiao. Si todas las personas de la población tienen hipertensión, esto deja de ser una variable y se considera como una constante, por lo cual no debería ser incluida en tu tabla de variables. Ejemplos de variable tenemos a la edad, frecuencia cardíaca, nivel socioeconómico, diagnóstico de diabetes mellitus, estado civil, etc. El tipo de variables, según la pregunta de investigación, tenemos a la variable independiente, que va a ser la variable que buscamos ver si modifica el comportamiento de otra variable, que sería la variable dependiente, que es nuestro resultado, y vamos a ver si depende de cómo varía la variable independiente. Las variables confusoras van a poder modificar nuestra relación entre la variable independiente y dependiente, debido a que se encuentra relacionada con ambas. Por ejemplo, si decimos que café causa cáncer de pulmón, es un poco discutible. Luego se observó que las personas que fumaban también tomaban café, y estas personas que fumaban tenían más cáncer de pulmón. Por lo tanto, la relación entre café y cáncer de pulmón estaba siendo afectada por el hábito tabáquico. Como nos dice Evi, las variables confusoras pueden alterar la asociación real entre tus variables de interés. Como investigador, debes buscar controlar esta confusión. Se refiere a que nosotros debemos poder identificar todas las variables que podrían modificar nuestros estudios y tratar de medirlas o controlarlas. Según su naturaleza, el tipo de variables las clasificamos como numéricas y categóricas. Evitemos llamarlas cuantitativas o cualitativas, ya que esto nos hace referencia más al tipo de diseño de estudio. Entre las variables numéricas, que nos indican cantidad, tenemos a las variables discretas, que son valores enteros. Por ejemplo, número de hermanos, no podemos tener 3.5 hermanos asistentes a este curso, es un número exacto, entero. O edad en años, aclarando que es en años, ya que si solo ponemos edad, puede ser edad en años con meses, años y días, etc. Las variables numéricas continuas toman valores no enteros, como la talla del participante en metros. Medimos 1.60 centímetros, 1.65, etc. El volumen de alcohol en sangre, 0,2 gramos por litro de sangre, etc. Son valores que pueden tomar valores no enteros. Y por otro lado tenemos a las variables categóricas, que miden atributos. Las variables dicotómicas, aquellas que solo pueden tomar dos valores posibles, como diagnosticado o no diagnosticado, hipertenso o no hipertenso, varón o mujer. Aquí estamos hablando de sexo, no de género. Politómicas, pueden tomar diferentes valores: estado civil, soltero, casado, divorciado, según la clasificación que el investigador tome. Y aquí sí podríamos poner a género entre los diversos que existen. Escalas de medición. Las variables numéricas las vamos a clasificar dentro de escala de razón o de intervalo, tomando en cuenta que la diferencia es el cero absoluto. En las escalas de razón vamos a tener un cero absoluto. Por ejemplo, frecuencia cardíaca, nosotros no podemos tener una frecuencia cardíaca negativa. No podemos tener menos 20 años. En las escalas de intervalo, el cero sí es relativo. Por ejemplo, la temperatura en grados Celsius podemos tener valores negativos. La escala de presión aquí se considera de intervalo, ya que el cero no implica que no se tengan estos síntomas depresivos. Es simplemente un acercamiento de esta escala. Las variables categóricas o son ordinales o tenemos una escala nominal. Ordinales son aquellas que muestran una jerarquía, un orden en el que se podrían clasificar. Por ejemplo, nivel educativo, tenemos inicial, primaria, secundaria, superior
una va detrás de la otra. Es una secuencia, una es superior a otra. Nivel socioeconómico. En las escalas nominales, estas categorías no tienen un orden en sí. Si te preguntan de qué país eres, ser de Perú, ser de Chile, ser de Bolivia, no va a cambiar. No es que uno sea más que otro. Tener un seguro de salud, si es privado, si es MINSA, si es de salud, no va a variar. Son diferentes atributos simplemente. O depresión, tener o no depresión, no hay un antes y un después. Por ejemplo, tenemos el PHQ-9, que es un cuestionario para evaluar la presencia de síntomas depresivos según el DSM-5. Si la queremos clasificar como de razón, no aplicaría. Intervalo, hemos explicado que sí tiene un puntaje de 0 a 27, sin embargo el 0 no representa a la ausencia total de depresión. Si la quisiéramos clasificar como ordinal, tendríamos que categorizar estos puntajes que hemos visto. Así podemos atribuir que mínimo es de 0 a 4, leve de 5 a 9, etc. Y si queremos que sea de una escala nominal, podría ser simplemente como presencia de síntomas depresivos o no presencia de síntomas depresivos. En las escalas de medición, ¿qué escala está utilizándose para estas variables? Por favor, pon pausa a tu video y trata de contestarlas tú mismo. Continuamos. La edad en años cumplidos sería de escala de razón, ya que no tenemos años negativos. Una nota de un examen que se clasifica de 0 a 20 también sería de razón. Tengamos en cuenta que hay exámenes que sí podemos tener puntajes negativos al tener respuestas incorrectas. Este no es el caso. Nivel socioeconómico en categorías va a ser ordinal, nivel socioeconómico bajo, medio, medio bajo, medio alto y alto. Hay un orden. El estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, es una escala nominal, no hay un orden. En presión arterial sistólica en milímetros de mercurio, también tenemos que es una escala de razón. Si habláramos solo de presión, sabemos que existen presiones negativas, pero si hablamos de presión arterial sistólica, no vamos a tener datos negativos. Ansiedad, puntaje en la escala, sería de intervalo, como vimos en el ejemplo anterior. Elvin nos recuerda: intenta medir tus variables como numéricas, sea de intervalo de razón, pues de esta manera tendrás más información que si las mides como nominal u ordinal. Es decir, si tienes la parte numérica, tú puedes categorizarlas. En cambio, si tú tienes categorías, no puedes regresar a los valores numéricos. Tenemos este ejemplo, vamos a ver qué tipo de variables tenemos según su naturaleza y según la pregunta de investigación. Tenemos la pregunta: ¿existe asociación entre el índice de masa corporal y la depresión en adultos? ¿Cuál sería nuestra variable dependiente? La depresión. ¿Cuál sería nuestra variable independiente? El índice de masa corporal. El índice de masa corporal, según su naturaleza, es una variable numérica, y la depresión, según su naturaleza, es una variable categórica. Ahora veremos cómo escribir la operacionalización de variables. Esta va a estar dentro de la sección de materiales y métodos y nos va a permitir describir de manera ordenada y detallada las variables de estudio. De esta manera, otros investigadores podrán entender cómo hemos medido estas variables que estamos planteando, y lo vamos a poder escribir tanto en texto como en una tabla. Aquí podemos ver la forma en la que podemos presentar nuestras variables en una tabla. Vamos a considerar el nombre de la variable, su definición operacional, los valores que puede adoptar, que serían las categorías, el tipo de variable según la naturaleza y la escala de medición. Otros autores, instituciones, universidades pueden considerar otros criterios dentro de su tabla de variables, como la definición conceptual o las dimensiones. Aquí vamos a ver qué es lo que vamos a poner. El nombre de la variable. En definición operacional es el significado atribuido por el investigador para el estudio. Quiere decir cómo el investigador está planteando que va a medir esta variable en este estudio. Los valores que puede adoptar la variable final,
En las variables pueden ser numéricas, pueden tomar números del 1 al 18, de 18 a más, por ejemplo en edad. En variables categóricas como nivel de educación, primaria, secundaria, superior, etc. Y bueno, el tipo de variable según la naturaleza y la escala de medición que ya lo hemos visto. Aquí hay un ejemplo, la variable presencia de cáncer de pulmón por biopsia. Nuestra definición operacional, cómo lo vamos a tomar en este estudio, va a ser diagnóstico previo de tumor maligno de pulmón según informe biopsia. Entonces, según este informe, los valores que podrían tomar es que si hay el diagnóstico o no hay diagnóstico. El tipo de variable va a ser categórica, dicotómica y la escala de medición va a ser nominal. Eso ha sido todo por este video. Muchas gracias.